Uno. Buenas tardes, chicos y chicas, queridos colegas ya. Hoy vamos a ver un poco todo lo que se refiere a la madurez para el aprendizaje y los instrumentos que tenemos y que vamos a dar. Lo demás ustedes pueden ir transfiriendo el aprendizaje a los otros test que haya. Yo les voy a dar 2 o 3 que como una, no sé si ya les dije, en los test o en psicometría no hay moda. Es decir, en los test se construyen en forma de que respeten estándares muy exigentes de confiabilidad y validez. Por lo tanto, no se puede estar diciendo, no, este pasó de moda, este no, o la moda tal cosa es ahora. No, los test psicométricos son todos estandarizados, o sea, altamente confiables y válidos. Ahora, si me dicen, no, pero ¿cómo si esas figuras son viejas? Eso sí, ustedes pueden sustituir modelos de coches más modernos y, por ejemplo, tazas más modernas o elementos, figuras más modernas. Pero nada queda, nada es desuso y mucho menos pasar de moda. Eso ténganlo muy presente porque es, diría hasta ridículo hablar de modas en los test psicométricos que son estandarizados. Bueno, partiendo entonces del concepto de maduración. Maduración es crecimiento, es aprendizaje de nuevos comportamientos y nuevas secuencias. La maduración es la que a través de la cual tenemos o vamos adquiriendo conductas no aprendidas que se manifiestan en un momento determinado sin aprendizaje previo, como lo es, por ejemplo, el aprender a caminar. Antes de que llegue el momento, antes de que nuestro organismo no esté listo para caminar, el bebé ni siquiera empieza a gatear, es decir, no trata de ponerse en posición como para avanzar. Llegado el momento, su organismo está dispuesto y entonces van a ver ustedes, sin decirle nada, los bebés empiezan o se ponen de 4 o gatean sentados. Dice que los que gatean sentados son los que más tardan en aprender a caminar. Pero yo no les puedo decir que eso sea cierto porque en realidad mis niños todos aprendieron a caminar pronto. También la maduración, y ya referido al proceso de enseñanza-aprendizaje, sería la disposición para aprender. Esa disposición para aprender es fruto de la maduración más el aprendizaje. El aprendizaje lo que hace es estimular, permiso, porque ya otra vez me apareció una mosca en la pantalla. Entonces voy a tener aquí el matamosca conmigo. Bueno, entonces la disposición para aprender es fruto de la maduración y es estimulado por el aprendizaje. Por ejemplo, tenemos que los niños presentan la disposición para hablar aproximadamente a los 2 años. Desde luego, como todo proceso de desarrollo, hay niños que lo hacen con más antelación y hay niños que lo hacen más tarde. También depende bastante de la estimulación. Si uno habla con el niño, si le habla al niño, vamos a ver que ellos tratan de producir los sonidos. Por ejemplo, las canciones. Generalmente comienza con las canciones. Qué linda manito que tengo yo. Y el manito empieza a decir manito. También la disposición para leer se da aproximadamente a los 6 años. Aunque hay niños que aprenden a leer antes. Depende también, como les digo, de la estimulación. En el jardín de infantes de crecer jugando, ellos generalmente desde los 3 años, no me acuerdo cómo eran los niveles, ya empiezan con el aprender a reconocer las letras, luego sílabas de 2, de 3, luego juntar palabras
sí, primero con láminas y luego con un coso, pero hace frases. El desarrollo intelectual está ligado en sus inicios al desarrollo de la sensoriomotricidad. Nos damos cuenta que tiene mucha relación, está muy pegado el desarrollo intelectual a la sensoriomotricidad, sí, durante ese tiempo y prácticamente hasta los 8 o 9 años. Y a partir de ahí se separa, lo intelectual sigue desarrollándose y la parte de sensorio motriz es más lenta o no se ve tanto, se puede observar. Aquí van unas definiciones que ustedes pueden elegir, la que les guste más y tomarla como su. Uno es el proceso que lleva a término el desarrollo de las distintas partes de un organismo. Sería el más fisiológico. Según Remplin, es un fenómeno evolutivo, o sea, evoluciona, se va desarrollando, autónomo, es decir, sujeto a leyes innatas, inmanentes, de tipo psicosomático que transcurre gradualmente y por el cual se manifiestan determinadas propiedades y funciones que proporcionan a la persona su completa y definitiva adaptación a la vida. Aprende a caminar, aprende a pedir, aprende a ir hasta el objeto que quiere, si no les pasan pronto, ¿verdad? Entonces ahí va adaptándose a la vida. Otra definición se habla de serie de transformaciones que conducen a la madurez en el proceso dinámico que consiste en cambios de estructura debido en gran parte a la herencia y el desarrollo fisiológico y anatómico del sistema nervioso en relación con el medio ambiente. Esto lo dijo Gordon Allport, que se refiere más a la formación de la personalidad. Así, por ejemplo, decimos que Juan presenta el nivel de madurez necesario para iniciarse en el aprendizaje de la lectura porque su crecimiento y la obra del aprendizaje anterior han desarrollado en él las aptitudes y condiciones necesarias para asimilar los estímulos que supone la enseñanza de la lectura. Se afirma que un niño está socialmente maduro cuando ha desarrollado los hábitos que le permitan adoptar una conducta social adecuada y conveniente a su edad cronológica y mental. El crecimiento y el aprendizaje son los factores que hacen al niño y la niña maduros para aceptar, incorporar y desarrollar ciertas formas de conducta y de actividades. Crecimiento y aprendizaje son dos elementos que tienen mucho que ver con el desarrollo, con la madurez para distintas cosas. El crecimiento es la parte que depende de la estructura misma del organismo y se cumple según las leyes biológicas que conocemos y que hemos estudiado a lo largo del bachillerato sobre todo. El aprendizaje depende, por el contrario, depende de la acción de los estímulos ambientales, los estímulos externos, pero los dos juntos, cuando trabajan juntos y se desarrollan juntos, producen la madurez físico-psicosocial. Los test o escalas de madurez para el aprendizaje. Entonces, a partir de allí se construyeron los test que pueden medirnos y nos dan un pronóstico de aprendizaje. Son los test o también llamadas algunas escalas de madurez para el aprendizaje. En un principio, por ejemplo, los test de Terman, Merrill, Binet, Simon, todas las escalas de Wechsler fueron creadas para predecir o para darnos un pronóstico de aprendizaje, un nivel de madurez, tanto, sobre todo, principalmente el desarrollo intelectual. Se construyen para apreciar objetiva y cuantitativamente el nivel de madurez demostrada por una persona con una persona en relación a las condiciones necesarias para iniciar algún tipo de aprendizaje o adoptar un tipo de conducta determinada. Nos referimos a eso en cuanto a las conductas adaptativas y sobre todo la relación social. El test de ABC de Lourenço Filho aprecia el nivel de madurez para el aprendizaje de la lectoescritura, solamente para el aprendizaje de la lectoescritura. Hay otros test que incluyen
baterías para el aprendizaje del cálculo. También tenemos la escala de Mineland, que nos da la madurez social, sobre todo en base a los hábitos de independencia, es decir, aquellas cosas que el niño ya es capaz de hacer solo. Su validez está dada por la correlación de las mismas con su criterio específico, el aprendizaje de la lectoescritura y o matemática. También está dado por su baja correlación con los test de inteligencia y otras aptitudes. Generalmente, por eso es que ya les dije cuando les di el Bender y les digo también ahora, por eso es que no podemos decir si tiene un rendimiento bajo en el Bender, no podemos decir que el chico es deficiente intelectualmente. ¿Por qué? Porque todos los estudios que se han realizado, estos test de madurez para el aprendizaje no tienen correlación, o sea, tienen baja correlación con los test de inteligencia y aptitudes. Entonces, por eso, los datos que nos da el Bender nos da sobre la maduración para el aprendizaje y también nos da otros detalles, otros datos, ¿verdad? Y el test ABC de Lorenzo Filho nos da específicamente para el aprendizaje de la lectoescritura y nos da su respuesta en pronósticos. Es decir, si tiene un puntaje alto, dice aprenderá a leer y escribir en medio año lectivo, con rapidez y eficiencia, una cosa así. Es decir, da en niveles de aprendizaje. Si no, dice aprenderá a leer y escribir en un año lectivo correctamente, cosas así. Es decir, da en pronósticos de aprendizaje. El Vineland nos da sobre la madurez social. Bueno, la sensoriomotricidad. El ambiente envía estímulos externos e internos a través de los sentidos del cerebro y los movimientos. Captamos así las características sensibles de la realidad, sensaciones, y actuamos sobre ella por medio de movimientos. Es decir, vemos un objeto que nos atrae, que nos gusta, no sé, o tenemos sed, y entonces vemos una botella de agua. Como se dice, nos orientamos específicamente a eso para poder, nos movemos hacia para poder satisfacer esa necesidad. Entonces está muy ligado los sentidos con el cerebro y los movimientos. Por eso se llama sensorio-motricidad. Madurez para el aprendizaje, entonces, también es la capacidad de apropiarse de valores culturales tradicionales con otros de su misma edad mediante un trabajo sistemático y metódico. Es decir, el cómo se aprende y el qué también tiene mucho que ver y está muy relacionado a los valores culturales tradicionales. Es decir, no es el mismo valor y respeto que se da en las culturas orientales a los padres que la que se da en las culturas occidentales, sobre todo a medida que hablamos de las, para mí, mal llamadas primer mundo, pero bueno, respeto, mal llamada eso, que han dado tanta elasticidad a sus normas que ya no tienen normas, porque cada uno interpreta las cosas como le da. Y sabemos bien que no es cierto. Tu libertad mi libertad termina cuando comienza la tuya. Yo no puedo hacer algo por más que a mí me dé la gana hacerlo. No puedo hacer algo que te pueda dañar a vos, porque lo dice la Constitución y lo dice la fe, ¿verdad? Hasta donde no le hagas daño al otro. Aprestamiento es disposición, es estar listo para determinado aprendizaje. Yo no sé cómo son las cosas ahora, pero antes, o sea, hasta el tiempo que mis hijos fueron al colegio, había una etapa de aprestamiento del preescolar al jardín, al primer grado. Eran 2 meses donde se estimulaba específicamente las habilidades necesarias para aprender a leer y escribir. Como por ejemplo, hoy me quedé. Estar listo para, como por ejemplo, ejercicio de lateralidad, ejercicio de orientación espacial, por ejemplo, qué está arriba, qué está abajo, a la derecha, a la izquierda. Bueno, es lateralidad, pero tiene mucho que ver con la espacialidad. ¿Qué está dentro? ¿Qué está afuera?
qué es lo que se pone para arriba, para abajo. Es decir, tener bien claros esos conceptos es estar dispuesto para aprender, sobre todo para la escritura. Para la lectura, la edad visual que le permita ver con claridad objetos pequeños como una palabra, percepción auditiva para discriminar los sonidos. Es decir, la lectura, la parte visual nos da los grafemas, que son las formas de las letras. Y la percepción auditiva nos da los fonemas, la discriminación de sonidos. No es lo mismo P que B. Es decir, uno tiene que poder percibir la diferencia entre la B y la D, porque depende del movimiento de la lengua sobre todo. En la escritura, la motricidad fina, es decir, debe ser capaz de dibujar objetos pequeños y respetando los límites. Es decir, por ejemplo, los renglones. Hay niños que de repente usan, para hacer la L, usan 2 renglones y tiene que ser uno solo. ¿Sí? Regulación tónica postural, como tiene que estar sentado, porque si es que lo hace acostado, generalmente tiene problemas. Y el lenguaje suficiente para transmitir y comprender lo que lee y lo que escribe. Entonces, esos son motricidad. Instrumentos para evaluación de todo esto, tenemos un instrumento común a varios especialistas, es la ficha general de antecedentes, donde anotamos qué problemitas tuvo de chiquito, si tiene facilidad para la destreza manual fina o no, etc. Lo otro es el test ABC de Lorenzo Filho, que vamos a dar hoy, el test gestáltico isomotor de Laureta Bender, que ya la dimos en clases anteriores, el TML, test de lectura para la lectoescritura de María Teresa Campos, es un test muy interesante y corto. El test 5-6, que también nos da elementos ya para pronosticar el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, eso nos da un poco toda esa. El 5-6 es también muy interesante, es lectoescritura y matemática. Es muy parecido al Venale, al AI, es decir, todos ellos tienen los mismos principios, la medición o la evaluación de las mismas habilidades. ¿Sí? Bueno, entonces ahora entraremos a ver el test ABC de Lorenzo Filho. Lorenzo Filho es un autor brasileño que, viendo la dificultad de su país, tan grande como es, son 5 países en uno, y viendo la imposibilidad de que todas las escuelas tengan su psicólogo, porque Brasil, con lo grande que es, tiene el mismo problema que nosotros, no tenemos suficientes psicólogos para cubrir eso. Y en segundo lugar, lo que está distante, normalmente nadie se quiere ir. Solamente yo me quise ir a Bahía Negra, que es el primer punto sobre el río Paraguay. Así que imagínense allá donde comienza el Chaco viniendo hacia Brasil. Pero pasé muy bien. La realidad nos enseña que a veces la edad mental, la edad cronológica y la madurez no están bien establecidas. Basándose en estas comparaciones, Lorenzo Filho, que significa Lorenzo en español, Filho es su apellido, Lorenzo hijo, ideó los TABC que permiten obtener un índice pronóstico respecto a la actuación de un niño que ingresa en el primer grado inicial o inferior. Si ustedes preguntan un poco a sus parientes si que hayan nacido, no sé, aquí saliendo un poquito de cordillera nomás, saliendo un poco de central y te descuida por ahí tampoco, si había antes preescolar, jardín y eso en las escuelas donde ellos estudiaban. Generalmente los niños eran ingresados al primer grado y si por ahí pasaba, todo bien. Y si no, repetía el primer grado, que era como su preescolar. Pero imagínense la frustración que puede causar eso en un niño. Yo tuve un caso así que el niño, como él pasó todos los exámenes con la mejor nota, 5 o 10 en aquel tiempo, y le volvieron a poner al año siguiente en el primer grado. Lógicamente el niño
olvidó totalmente todo lo que había aprendido. Todo lo que él ya leía casi perfecto, todo olvidó. ¿Y cuál fue la razón? Que en su inconsciente él consideró un castigo que él haya hecho todo tan bien y le pongan otra vez en el mismo grado. Bueno, gracias a Dios, en el Ministerio de Educación, en el Departamento de Orientación, cuando eso, se procuraba que los niños estén en donde su maduración le corresponde. Y se le hizo a él todos los estudios de maduración, salió todo superior, entonces se solicitó y se consiguió que él pase ya a segundo grado. No saben cómo milagrosamente el niño recordó todo. Y así de simple podemos dañar tantos, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que él hizo, buscaba un índice pronóstico respecto a la actuación de un niño que ingresa en el primer grado inicial o inferior. Bueno, nosotros no tenemos grado primero e inferior. Ellos tienen uno llamado CA, que es como un curso aprendizaje, curso aprestamiento, algo así le hacen la traducción. Pero generalmente el niño ya sale aprendiendo a leer y escribir, entonces es prácticamente un primer grado. Este índice nos señala 4 grupos sobre ese mismo niño. Si uno aplica el ABC en un grado, probablemente va a tener niños que sean los que cumplirán fácilmente su tarea y en menos tiempo del común, que son los que le digo que tienen madurez superior, que aprenderá a leer y escribir en 6 meses, sin dificultad ni cansancio, ¿verdad? Segundo grupo, los que la cumplirán en tiempo normal, es decir, en un año lectivo, tranquilamente. Tercer grupo, los que podrán cumplirlas en tiempo normal, pero gracias a un mayor esfuerzo y aplicación y estimulación que él pueda recibir. Van a ver ustedes cómo es posible. Y el cuarto grupo, los que no podrán terminar el curso en el tiempo establecido, es decir, aquellos niños que tienen dificultades más profundas. Entonces da su pronóstico en esos 4 grupos. El psicólogo y educador brasileño Lourenço Filho ha elaborado una escala de test de gran importancia para la apreciación de la madurez del niño para aprender a leer y escribir. El autor ha estandarizado su prueba basándose en la observación de más de 20.000 niños preescolares y de primer grado. Este test no tiene relación directa con las escalas de inteligencia, abarca solo elementos psicológicos que intervienen en el aprendizaje de la lectoescritura. Estos elementos son, según el autor, en realidad tenemos en el test 8 subtests que miden lo que les voy a decir, más 2 rasgos muy importantes. El primer subtest es el de coordinación visomotora, que ustedes van a ver en el material que le vamos alzando. Tiene su hoja de respuesta donde están. El primer subtest es coordinación visomotora y que aparece en la planillita de resultados, aparece como 1CVM, coordinación visomotora. Segundo, la resistencia a la inversión en la copia de figura, que eso es el tema de la rotación. Ustedes ya habrán, seguro que lo saben de memoria. Entonces, lo que se ve en el subtest 2, que es la copia de figuras, es si hay resistencia a la inversión al dar la vuelta, porque uno cuando pone delante, uno lo ve de una forma y el niño puede tratar de enderezar lo que él considera que no está derecho. Tercero, memorización visual o memoria visual. Recordar lo que ve. Necesitamos reconocer los grafemas y para reconocer los grafemas tenemos que verlos y saber distinguirlos. Coordinación auditivo-motora. Ahí es convertir los fonemas en grafemas. Es decir, yo escucho dado. Quiere decir que tiene 2 D y 2 vocales. Entonces, dado. La D se escribe un circulito y la raya a la derecha. La raya para arriba a la derecha, no para abajo. Entonces ahí hace la coordinación auditivo-motora. Oído con lo que habla. Motriz al escribir también. El quinto
mide es el que le decimos que repita así mismo como nosotros le dijimos palabras, que esa es la capacidad de pronunciación. Se le dan varias, 10 palabras que él tiene que repetir exactamente como nosotros le decimos. Por lo tanto, no podemos equivocarnos. Tenemos que pronunciar correctamente. Porque imagínense si el pobre encima, que a lo mejor no conoce la palabra, nosotros le decimos mal y él va a repetir mal. ¿Y quién pierde? El niño. El 6 es la resistencia a la obsesión de repetir palabras. Sí, es la pronunciación. Perdón, me confundí. Es que está mal nomás luego. No, está... El 5 en realidad es memoria lógica o secuencia. Entonces no va en el orden el subtest. Bueno, es que uno se le cuenta un cuento y ella tiene que repetir el cuento con la lógica que era, es decir, qué dijo, qué pasó primero, qué pasó en el medio, qué pasó después y cómo era el objeto. Por ejemplo, tiene que recordar y tiene su, ¿cómo se dice? Su manera de evaluar. Memorización auditiva es la memoria auditiva, o sea, uno le dice una serie de palabras y él debe recordar y decirnos las que recuerde. También tenemos el índice de fatiga, el índice de atención dirigida, que es la prueba 8. Sí, es la prueba 8. Sí, es la prueba 8. Que es el índice de atención dirigida y que nos da también el índice de fatigabilidad. Y el 10º, y quizás hay más, entonces, el vocabulario y comprensión general. Que él tenga vocabulario suficiente para decirnos lo que ve, lo que oye, lo que conoce, etc. Que él entienda eso que le decimos, la capacidad de comprender, ¿cómo se llama? Órdenes sencillas. Por ejemplo, ahora vas a copiar esta figura. No hace falta. Espera, todavía no. Ahora vas a copiar esta figura, por ejemplo, cuando le decimos, ¿verdad? Entonces él aprende. Todo eso tiene todo tiempo, está todo ahí en el manual que le hemos dado. Ahora le vamos a pasar un test aplicado ya, que es el test de la misma niña que está en el video de explicación. Ahora, ¿qué tenemos? Y que yo les voy a dar a ustedes un libro de ejercicios correctivos y estimulantes basados en el test de ABC. O sea, en el caso de esta niña, por ejemplo, su bajo rendimiento estaba en la memoria motora, es decir, en la memoria de movimiento, que es importante para la parte de dictado, escritura, ¿verdad? Entonces, y el de la memoria motora es el subtest 3. En el material que les voy a enviar, en el cuaderno pedagógico, está, vamos a ver, que dice, bueno, en realidad es este material que es los ejercicios correctivos y estimulantes basados en el test ABC. Bueno, a lo mejor espero que ustedes lo puedan leer bien, porque es ahí como se ve, me da al revés. Quería ver entonces específicamente. El 3 medía entonces la resistencia a la copia con inversión. Por ejemplo, nosotros le hacemos que es como un cuadro. Deja libre hacia abajo, ¿verdad? Así. Uno ahí y así. Si él hace, por ejemplo, toma acá, se va acá, toma acá, se va acá y sube acá. Deja el espacio vacío hacia arriba. ¿Qué hizo? Invirtió la figura. Entonces, su memoria motriz debe ser estimulada porque está bajo. Y eso está en la página 24 del material y dice el título principal, dice resistencia a la copia con inversión. Lo que tenemos que hacer es ayudarle a organizar su espacio perceptivo. Tenemos que ejercitar su capacidad de orientación, de dirección y ordenamiento. Y da una serie de ejercicios y juegos que uno puede hacer con el niño para que él desarrolle esa habilidad y pueda resistir esa tendencia a la inversión, porque nosotros tenemos que hacerle el dibujo delante de ella
y del lado, comenzando de izquierda a derecha, por ejemplo. Ahí llega hasta la esquina, ahí dobla, y si ahí y allí, o baja otra vez. Entonces él tiene que reproducir ese mismo movimiento. Entonces ahí, acá les da entonces varios ejercicios. La lotería de Crowley, de las actitudes, loterías como la mesa y la pelota, loterías como la jarra y la silla, que son juegos específicos, pero que se pueden fabricar. Y hoy día, y eso es lo que el otro día aprendí haciendo el curso del WIC5, que inclusive hay psicólogos que se especializan en preparar los cuadernillos, no como este, porque este es para todo, específicamente para la dificultad que tengan. Es decir, le escribís a esa persona, creo que es mexicano, le escribís a esa persona, quiero ejercicio de orientación espacial mano derecha. Te manda unos no sé cuántos ejercicios de ese tipo. Ya no te pones a pensar. Pero la profe Ceci, que en ese tiempo no había quien te hacía, ella misma hacía sus ejercicios. Yo ya malcriada me voy más a comprar lo que ya otro hizo, ¿verdad? Y utilizo mucho. Pero también, cuando no tengo, invento. No hay problema por eso. Y como les dije cuando estaba en Bahía Negra, allí no hay elementos así nomás. Entonces los inventaba. Pero buenísimo, porque todas esas cosas a uno le ayuda a despertarse y a buscar el camino para hacer eso. Entonces les sugiero que siempre pregunten, pregunten, pregunten. No se queden con la duda, no se queden con la posibilidad de no tengan miedo. Y específicamente conmigo, no tengan ningún temor.